Bueno, voy a hacer un ejercicio de 2020 de septiembre, en el cual, en este caso, es de solubilidad. Dice, se mezclan 0,250 litros de disolución de sulfato potásico con 0,250 litros de disolución de nitrato de bario. Considere los volúmenes aditivos. Dice, escriba el equilibrio de solubilidad que tiene lugar. Justifique numéricamente si se forma algún precipitado. Explique cómo varía la solubilidad del sulfato de bario cuando se le añade una disolución de sulfato de amonio. Y bueno, nos dan como dato la constante de solubilidad de esa reacción. Lo primero que tenemos que hacer aquí es formular la ecuación. Dice, se mezcla sulfato de potasio, K2SO4, con más nitrato de bario, nitrato NO3, perdón, 2. Vale, esto es lo que nosotros vamos a mezclar, considerando los volúmenes aditivos. Dice, escriba, y nos dan la constante de solubilidad del sulfato de bario que nos dicen que es igual a 1,1 por 10 elevado a menos 10. Bueno, ¿qué quiere decir este ejercicio? ¿Qué nos está pasando? Dice, escribe el equilibrio de solubilidad que tiene lugar. Muy bien, entonces nos dan dos sales y nos dan constante para una de ellas. Fijaros que nos dan constante para el sulfato de bario. ¿Qué sucede? Bueno, pues que esa será la sal que puede precipitar, obviamente. De la que no me están dando constante, pues no tiene por qué precipitar, puesto que será una sal que se disocie bastante, ¿vale? Siempre que no nos dan constante, quiere decir que la disociación es total. Entonces, la reacción, la única de las dos que puede precipitar, obviamente va a ser el nitrato de... Ah, no, perdón. Madre mía, ¿cómo estamos? No es nitrato de bario, perdón. KS, estaba diciendo, me dan dos sales y... No. Nos puede dar sulfato de bario. Entonces tenemos BaSO4. Fijaros, entonces nosotros lo que tenemos... Perdón, había leído mal la constante de solubilidad. Bueno, tenemos dos sales. Obviamente, si no nos dan información de ninguna de ellas, que era lo que estaba diciendo antes, si no nos dan información ni de esta ni de esta, tenemos en cuenta que es una disociación total, es decir, que nosotros lo echamos en agua y aquello se disocia totalmente, ¿vale? Una disociación total de estas dos especies. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Bueno, voy a ir explicando un poco lo que está ocurriendo en esto para que lo entendáis. Nosotros tenemos que cuando yo echo K2SO4 en agua, simplemente tengo esto, 2 potasios, más SO4, 2 menos. Esto lo tengo en agua. Vamos a poner aquí. Bueno, esto sería sólido, pero se me va a convertir en iones, ¿vale? Se me va a ionizar todo. Esos son los dos iones que tengo. Y la otra sal, obviamente, me va a pasar exactamente lo mismo. Un bario, 2 más 2 de NO3 menos. Todo ello acuoso, acuoso. Y esto sería sólido. Fijaros que a estas dos especies les va a pasar esto. De todos estos iones que quedan en disolución, cuando yo los he unido, pues puede formarse un precipitado. ¿Qué precipitado se puede formar? Se me puede formar el sulfato de bario. ¿Eso de qué va a depender? Bueno, va a depender de las concentraciones que tenemos de cada uno de nuestros componentes, ¿vale? Cuando nos dicen que son volúmenes aditivos, lo que tenemos que hacer es calcularnos la concentración que va a haber de cada una de ellas una vez que lo hemos adicionado. Esto es sencillo, simplemente vamos a empezar por la primera reacción y tenemos que la molaridad de la primera reacción nos dicen que es el sulfato de potasio, la molaridad del sulfato de potasio va a ser igual a 3 por 10 a la menos 2 moles por litro. Con lo cual, si yo lo multiplico por el volumen que yo estoy añadiendo, 0,250 litros,
simplemente voy a saber los moles totales que tengo. Y luego lo voy a dividir. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Y yo cuántos moles tengo de este compuesto? 3 exponente a la menos 2 por 0,250 me va a dar 7,5 por 10 a la menos 3. 7,5 por 10 a la menos 3 moles. Pero yo lo voy a añadir, la nueva molaridad con volúmenes aditivos, lo voy a dividir entre el total, entre 0,5 litros, que es lo que yo voy a... la cantidad de volumen a la que yo lo voy a añadir. Con lo cual, la nueva molaridad, si yo lo divido entre 0,5, va a ser de 0,015. Obviamente se reduce a la mitad, pero bueno, quería que vierais cómo se calcula, por si no lo veíais claro. 0,015 moles por litro. Esta será la molaridad del K2SO4 y va a ocurrir exactamente lo mismo con el nitrato de bario, pero en el nitrato de bario lo que nosotros vamos a tener, la molaridad del nitrato de bario, hacemos los mismos cálculos, tenemos que en este caso son 2 por 10 a la menos 3. Sí, vale. Multiplicamos por 0,250 y lo dividimos entre 0,5. Bueno, 2 exponente a la menos 3 por 0,250 dividido entre 0,5 me va a dar 1 por 10 a la menos 3. 0,001 moles por litro. Aquí vamos a tener en cuenta una cosa que es importante, es importantísima aquí a tener en cuenta. Fijaros, por cada mol de bario aparecen 2 moles de NO3, eso hay que tenerlo muy en cuenta, con lo cual la molaridad, que es la que vamos a tener en cuenta, del NO3 menos, va a ser igual a, la tendré que multiplicar por 2, porque aparecen 2, será de 0,002 moles por litro, ¿vale? Eso hay que tener mucho cuidado y fijaros bien. Para el sulfato, para la molaridad del sulfato, del SO4, no pasaba nada porque sería de pues 0,015 moles por litro. Estas cosas os las pongo, aunque en este caso el nitrato no va a pasar nada con él, pero que lo tengáis en cuenta para otros ejercicios, ¿vale? Fijaros que a mí la sal que se me forma va a ser la siguiente, voy a poner todas las especies, va a ser esta sal. Va SO4, que va 2 más SO4, 2 menos. Fijaros que aquí no hay ningún problema, porque la concentración del bario inicial va a ser, obviamente, para el bario va a ser de, hemos dicho, de 0,02, la molaridad del bario va a ser 0,01 moles por litro, porque solamente hay un mol, y la molaridad del sulfato va a ser la misma que había arriba, 0,015 moles por litro. Os he contado la del nitrato para que tuvieseis cuidado si en algún ejercicio os aparece de esa forma. Bueno, nos dicen, escriba el equilibrio de solubilidad que tiene lugar. Este es el equilibrio de solubilidad. Esto es un sólido, esto está en medio acuoso y esto está en medio acuoso. Entonces, sólido, acuoso, acuoso, simplemente lo único que tenemos que hacer es escribir el equilibrio. Este es el equilibrio. Y se justifique numéricamente si se forma algún precipitado. Bueno, vamos a calcular la solubilidad. Me dan la constante de solubilidad. Esto sería S, esto sería S y me dan la KS. Con lo cual me quedaría que KS es igual a S cuadrado, KS es 1,1 por 10 a la menos 10,
la solubilidad al cuadrado, me queda que la solubilidad sería de 1,1 exponente a la menos 10, la raíz cuadrada de 1,1 exponente a la menos 10, me sale de 1,05. 1,05 por 10 a la menos 5 moles por litro. Fijaros la solubilidad que me sale. ¿Qué quiere decir esta solubilidad? Esta solubilidad lo que quiere decir es que si la concentración de las especies supera este valor, precipitará. Si nosotros nos fijamos, ambas especies, tanto el bario como el sulfato, superan nuestra solubilidad. Con lo cual eso quiere decir que sí que precipita. Sí precipita. Ya que nuestra concentración supera esta solubilidad. Dice, explique cómo variaría la solubilidad del sulfato de bario cuando se le añade una disolución de sulfato de amonio. Si nosotros añadimos sulfato de amonio, sulfato de amonio sería NH4, que serían 2 SO4, ¿vale? Si nosotros añadimos esto se nos quedaría en NH4 más SO4 menos, aquí no voy a poner un equilibrio, esto no es un equilibrio, es una única flecha. No nos dan constante de solubilidad de esta especie, con lo cual al no darnos constante de solubilidad de esta especie, quiere decir que esta reacción nos va a ser una reacción total, con lo cual este ion, lo que va a ocurrir con este ion es que va a formarse su ion sulfato. Este ion sulfato que se está formando, lo que va a hacer es, va a formar ion común con nuestra disolución. Acordaros que nuestra disolución es así, la voy a volver a escribir aquí, para no mezclar con hojas, es así. Obviamente, si nosotros añadimos esta especie, hay ion común con esta, aumentamos la concentración todavía más de sulfato, esta reacción queda impedida, se va a desplazar hacia la izquierda y va a precipitar. Por efecto de ion común. Con lo cual, eso sería, pues digamos, un problemilla, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí sería este ejercicio, es muy sencillo y bueno, espero que lo hayáis entendido.